Juan, veníamos charlando de la Asamblea del año 13 y cómo la misma le pide al que fue el imprentero de la Revolución, Donado, el diseño de un sello para sus documentos, pero al mismo tiempo en la charla anterior surgió el nombre de Rivera. Él puede haber sido él realmente el lo diseño confeccionó. original. Él lo confeccionó. Podemos decir que el diseño de nuestro escudo es una reproducción, una adaptación o una copia de un diseño anterior francés que tenía en ese momento más de 20 años de antigüedad. Nuestro escudo no se limitó a ser una copia de un logo, de un pase francés que pasó desapercibido a la historia. Si no tiene su personalidad. Tiene su propia personalidad y deja su impronta en la historia nuestra. Es así. La verdad que te agradezco, Juan, hermosa la historia y espero que sigamos charlando acerca de esto un largo tiempo más. Nos encontramos en otro lugar y seguimos conversando. Sí, ¿Te parece? encantado, por supuesto que sí. Juan, hemos charlado bastante del escudo, de cómo Rivera se basa en el pase para las asambleas legislativas francesas, de sus similitudes, sus diferencias, pero ahora, ¿cuándo es de uso efectivo el sello por parte de la asamblea? Bueno, vos te acordarás que la asamblea se instala el 31 de enero de 1813. 3 semanas y un día después, es decir, el 22 de febrero de 1813, poquito, ahí nomás, se estrena el uso de este sello. Se ha encontrado una carta de ciudadanía expedida por la Asamblea del año 13, donde que ya está sellada por este sello de la Asamblea sobre el acre. Es un sello pequeño donde se ve el escudo nacional sellado sobre el acre en esta carta de ciudadanía del 22 de febrero. Poco tiempo después, ya en otra carta de ciudadanía, se sigue utilizando el sello de la Asamblea. Pero a diferencia de la anterior, esta oportunidad, que está firmada por Carlos de Alvear, que era presidente de la Asamblea en ese momento, y rubricada por el secretario Hipólito Vieites, que es el secretario de la Asamblea, se observa también un sello, pero es un sello, a diferencia del anterior, más grande y en seco, es decir, no sobre el acre, sino un sello, digamos, como se le llama sellos de agua ahora, sí, en seco, sobre una nueva carta de ciudadanía en la cual se lo beneficiaba Antonio Lavarría como nuevo ciudadano de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Podemos decir que ya se habían acuñado 2 sellos. Exacto, ya por lo tanto hay 2 sellos, un sello para el acre y un sello en seco para documentos que no se los lacraba. Y después hay una tercera carta de ciudadanía ya en julio de 1813. Esta es curiosa porque es una carta en la cual se beneficia al general Juan Antonio Álvarez de Arenales, español, que era general de los ejércitos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y se le otorga una nueva carta de ciudadanía firmada por el diputado Valle y también utilizando el sello, digamos, en seco, el sello grande. Y entonces se explica acá cuando Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru hace su reclamo para pedir exactamente el pago de 2 sellos que se le a favor de la Asamblea que le fueron encomendados por Agustín Donado. Que la soberana asamblea inmediatamente después de su instalación se sirvió mandarme trabajar los sellos de sus armas, lo que verifiqué a la brevedad posible. Juan de Dios Rivera y Tupac Amaru. En una oportunidad también él dice que hay un sello grande para la asamblea que ha sido confeccionado en bronce y el otro sello fue una mezcla de bronce y también de plata. Debe haber sido el sello chico, probablemente chico para la exactamente. Y es así como entonces se empieza a difundir y a utilizar los instrumentos públicos que emite la Asamblea
este sello en sus dos formatos, en el formato chico y en el formato grande, por llamarlo de alguna manera. Bien, ahora bien, Juan, una vez que ya el sello es de uso por la Asamblea, ¿cuándo se instituye como símbolo nacional, Bueno, como escudo? Bueno, ¿por qué celebramos? Esta pregunta está muy relacionada con esta pregunta. ¿Por qué celebramos el 13 de marzo el Día del Escudo? ¿Por qué? Porque, te acordarás vos, que no se ha encontrado la resolución o el decreto por el cual la Asamblea hace suyo o aprueba el sello. Sabemos que lo empezó a usar a partir del 22 de febrero de 1813 con este sello chico en lacre que se encontró en la primera Carta de Ciudadanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata emitida por la Asamblea. Sin embargo, el 13 de marzo la Asamblea aprueba que el superior Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata utilice el sello de la Asamblea como propio, pero en vez de tener a la vuelta que correspondía a la Asamblea, pertenece al Gobierno Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso, como es el primer acto administrativo que aprueba el sello, no para la Asamblea, que ya lo venía utilizando, sino para el segundo triunvirato, decimos nosotros que la historia ha tomado ese día como el día del... porque oficializan el sello como elemento de uso de la Asamblea a nivel en el Virreinato del Río de la Plata. Claro, como escudo, como el instrumento oficial ahora del Poder Ejecutivo, ¿sí? Hecha una moción en este día por uno de los ciudadanos representantes para que se designase al Supremo Poder Ejecutivo el sello que debía usar en sus diplomas y contestaciones oficiales. Se acordó por unanimidad de votos lo siguiente: decreto. La Asamblea General ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este cuerpo soberano, con la sola diferencia que la inscripción del círculo sea Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, firmado diputado Tomás Valle, presidente, y diputado Hipólito Vieites, secretario. Bueno, eso es por un lado, pero a partir de allí la Asamblea empezaría a tomar pasos mucho más decididos para que el sello no solamente fuera un sello, sino que también se adoptara como un símbolo por todas las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Qué medidas se tomó? ¿Qué cosas se hicieron? Pocos meses después, prácticamente 2 meses después de su adopción por parte de la Asamblea, resolvió que se quitaran del frente de todos los edificios públicos las armas del rey y que en su lugar se colocaran las armas de la Asamblea. En este caso vos ya te fijarás de que ya no se hablaba del sello, ya se hablaba de las armas de la Asamblea. ¿Qué más se dispuso? Se dispuso que en todas las banderas que se confeccionaran en lo sucesivo, también se colocara las armas de la Asamblea. Se hablaba de las armas, no del sello. Aquellas banderas que tenían ya las armas del rey, se las dejara. Pero a partir de aquí, las armas serían las de la Asamblea del año 13. Vos fíjate que la bandera que Belgrano dona al Cabildo de Jujuy cumple con esa reglamentación y es una bandera blanca, como las banderas realistas, las banderas coronelas realistas, y en vez de tener las armas del rey, tiene las armas, el escudo de la Asamblea. Y vos fíjate que la primera descripción que se hace en la historia con respecto a nuestro escudo viene de manos de Luis Antonio Beruti, el famoso memorista de las Memorias Curiosas de Mayo, que describe para todos nosotros cómo era el primer escudo nuestro. ¿Cómo lo describe Beruti al escudo nuestro? En este propio mes se han quitado de orden superior todos los escudos de las armas de Castilla, que estaban puestos en los frentes de las casas consistoriales, fuerte, cajas reales, consulado, tribunal de cuentas, colegios, etc., y mandado reemplazarlos en lugar de aquellas con el gran escudo de la Nación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuyo jeroglífico es: en campo blanco, 2 brazos, cuyas 2 manos están agarradas. Del medio de ellas sale un bastón, cuya punta remata en un campo celeste, sobre la cual está metido un gorro, con su borla de color encarnado, el cual escudo está orlado de un tejido de hojas de olivo y por morrión el sol, que simboliza que ha amanecido nuestra felicidad. Las manos juntas significan la unión de las provincias, y el gorro sobre el palo, la libertad. La orla de olivas, los triunfos y victorias adquiridas, y los campos, celeste y blanco, nuestra bandera nacional. Juan Manuel Beruti, Memorias Curiosas. Vos fíjate que la descripción de Beruti tiene muchas particularidades, porque era un sello que todavía no se conocía. Entonces él interpreta algunos de los símbolos
que llegan curiosamente hasta nosotros. Por ejemplo, cuando él habla de la pica, él no dice la pica porque no se conocía mucho la pica. Acá él dice que hay un bastón que tiene encima el gorro de la libertad. Entonces lo describe un poco al gorro de la libertad, que es el gorro frigio. Habla de las manos que simbolizan la unión de las provincias, ¿sí? Y habla también del sol que corona el escudo, que habla como un morrión, le llama morrión, y dice que ese morrión, ese sol simboliza el nacimiento de nuestra felicidad. Por supuesto, pasará el tiempo después para darle la interpretación que tenemos nosotros hasta el día de hoy, que ese sol naciente simbolizaba el surgimiento a la faz de la tierra de una nueva y gloriosa nación, como dicen las estrofas del himno nacional que hoy no se cantan. Seguro, igual que los laureles, las victorias, corona victoria. Exactamente. Entonces son todos elementos tomados, que ha tomado el himno, seguramente del escudo de la Asamblea. Entonces, la descripción de Juan Manuel Beruti es la primera que se hace con algunas imperfecciones, pero era lo que estaba al alcance. Y él nos dice que se quitó de todas las casas consistoriales, del Tribunal de Cuentas, de la Fortaleza, del Cabildo, las armas del rey, el escudo del rey, y se puso el escudo de las provincias del Río de la Plata. Es el primero que en la historia menciona la palabra escudo. Eso te iba a preguntar, es la primera vez que mencionas que alguien Exacto. lo toma como escudo y no como sello, como arma. Exactamente. Entonces el escudo, la Asamblea hizo muchísimo por difundir este escudo, este símbolo, este nuevo símbolo patrio, y en un elemento que es muy particular también, que ya hace un poco más al símbolo de la soberanía, y que te estoy hablando de la primera moneda argentina. En las monedas. Exacto. Contame cómo es que hacen uso de este símbolo en las primeras monedas. Dale, argentinas. lo conversamos ahora, ¿querés? Sí, Bueno. dale. Juan, me habías comentado el uso del sello, cuando comienza a ser el escudo, y me ibas a comentar el uso en las monedas. Claro. Vos fíjate que para el 13 de abril de 1813, un mes después de que se adoptó oficialmente el escudo como sello del segundo triunvirato, la Asamblea del año 13 resuelve acuñar las primeras monedas patrias, ¿sí? Y lo hace mediante un acto administrativo. Este acto administrativo resuelve que las primeras monedas patrias, se acuñaran en la Seca de Potosí. La moneda de plata que, de aquí en adelante, debe acuñarse en la Casa de Moneda de Potosí, tendrá, por una parte, el sello de la Asamblea General, quitado el sol que lo encabeza. La moneda de oro llevará lo mismo que la de plata, con solo la diferencia que, al pie de la pica y baxo de las manos que las afianzan, se esculpan trofeos militares, consistentes en 2 banderas de cada lado, 2 cañones cruzados y un tambor al pie. Ley emanada de la Soberana Asamblea General Constituyente del 13 de abril de 1813. Potosí había caído en manos de Belgrano después de la batalla de Salta. O sea, gracias a la batalla de Salta se abrió prácticamente todo el Alto Perú para las armas patrias. Belgrano pudo tomar nuevamente Potosí, donde estaba la Casa de Moneda, estaba la Seca, y en Potosí donde se acuñaban las monedas de plata y de oro en la época del virreinato. Entonces, tomada la Seca de Potosí, pudieron acuñarse las primeras monedas argentinas, las monedas patrias. Y que si hoy te fijas, una moneda de 1 peso, ¿sí? A ambos lados, en anverso y reverso, tenemos una réplica de la primera moneda que Belgrano acuñó en Potosí. En esta resolución, este decreto, la Asamblea del año 13, dispone cómo debiera acuñarse estas monedas. Entonces decía que en el anverso, donde antes estaban las armas del rey, se iban a reemplazar por las armas de la Asamblea, es decir, por el escudo de la Asamblea. Pero, dice también este decreto, sin el sol, es decir, que era un escudo muy parecido al escudo de la provincia de Tucumán que tenemos acá, donde únicamente va a estar el escudo sin el sol. ¿Sí? ¿Algo en particular? ¿Por qué sin el sol? Claro, ¿por qué? Porque al dorso, en el reverso de la moneda, donde antes se grababa el busto del monarca reinante, se iba a grabar ahora el sol entero. No el sol naciente del escudo, sino el sol completo, que es el famoso sol de mayo que conocemos nosotros hasta el día de hoy. Y de esa manera es como hace su surgimiento en la historia, este sol, que es característico de la Argentina,
que con el cabal después se colocó en el medio de la bandera de guerra argentina, que hasta el día de hoy se conserva, y donde también es el signo del ejército. El ejército argentino, su material, tiene todo siempre el sol. Así que este es el famoso sol de mayo que emanado del escudo, que pasó a la moneda y que de allí pasa a ser signo de la Argentina. ¿Y cuánto demoran, Juan, aproximadamente en llegar las primeras monedas de Potosí a Buenos Aires? Bueno, vos fíjate que para ese momento las comunicaciones eran complicadas, Potosí era mucho más al norte de lo que era Tucumán, los caminos eran difíciles, y sin embargo, cuando Belgrano se hace cargo de la Casa de Moneda de Potosí, encuentra una particularidad. La mayoría de los artesanos, de las personas que conocían el oficio en Potosí, habían emigrado. Habían escapado por temor a represalias de los patriotas por haber servido a las fuerzas realistas en Potosí. Entonces quedaban prácticamente operarios sin mucho conocimiento. Entonces al llegar hubo que ascender a unos cuantos para que hicieran el trabajo que hacían antes todos, y se demoró mucho más de lo previsto la confección, el acuñamiento de las primeras monedas. Las primeras monedas de plata estarían prácticamente saliendo a fines de junio de 1813, es decir, varios meses después de la cual se había ordenado su acuñamiento y se habían mandado los moldes necesarios desde Buenos Aires para que sirvieran como referencia para las monedas. Otra cosa, la Asamblea había ordenado que las monedas tuvieran la leyenda Provincias Unidas del Río de la Plata, con lo cual ya era otra manifestación importante de independencia, y al dorso también tenía que tener la leyenda en Unión y Libertad, que fue la leyenda con la cual todas las monedas posteriores de la República Argentina tenían esta moneda, conservando esta leyenda aprobada por la Asamblea del año 13. Y vos justo hiciste mención al general Belgrano. Sí. ¿Cómo hace uso el general Belgrano de este nuevo emblema? Bueno, además de cumplir con esta orden de la Asamblea de acuñar monedas en Potosí, que al poco tiempo de llegar a Buenos Aires estas monedas fueron distribuidas a fines de julio de 1813, fueron enviadas la primera partida de plata, las de oro se hicieron muy pocas y muy después. Se distribuyeron 50 entre los empleados del Cabildo y se distribuyeron en las salas capitulares como para que todos vieran cómo eran las nuevas monedas de plata de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Cuando llega a Jujuy, en mayo de 1813, y como para homenajear a los jujeños por el gesto heroico al éxodo jujeño que tenía lugar en agosto de 1812, menos de un año atrás, él cuenta que el Cabildo de Jujuy no tenía bandera, y evidentemente no tenía porque recién se estaba empezando a utilizar la bandera, y que tuvo que prestar para las primeras celebraciones la bandera del ejército. Sin embargo, para el 25 de mayo de 1813, como el Cabildo no tenía bandera, decidió obsequiarle una bandera al Cabildo de Jujuy, un poco en homenaje a este acto heroico de Jujuy. Pero fíjate que la particularidad, tomó un paño blanco, y él mismo cuenta que es un paño blanco, y sobre ese paño blanco hizo pintar las armas de la Asamblea. Acostumbrados estos pueblos a estandartes, deseó este cabildo sacar una bandera y le franqueé la del ejército para la víspera y fiestas, y habiendo preparado una bandera blanca, en que mandé pintar las armas de la soberana Asamblea General Constituyente que usa en su sello, después de haberla hecho bendecir, concluido el Te Deum, se la entregué al expresado cuerpo para que la conservara. Carta del general Manuel Belgrano al segundo triunvirato, 26 de mayo de 1813. Al principio pudo parecer medio raro, ¿por qué blanco y no el celeste? Muy probablemente quizás no haya habido tela celeste en ese momento en Jujuy para confeccionar la bandera. Las banderas y además, otra cosa, el general Belgrano cumpliendo el mandato de la Asamblea que había ordenado reemplazar las armas del rey y las banderas por las armas de la Asamblea. Entonces se reemplazaba en un paño blanco, que era la bandera española típica de aquel momento, las armas del rey, una bandera coronela realista, por las armas de la Asamblea, y se la dejó de esa forma a Jujuy para que la pudieran utilizar. Esa bandera hoy se conserva en la Casa de Gobierno de Jujuy, como una gran reliquia, y es la bandera actual de la provincia de Jujuy, esta bandera de nuestra libertad civil que fue legada por el general Belgrano. Eso es por un lado. Pocos meses después, cuando Belgrano lega una escuela a Jujuy, hace confeccionar un escudo también para que fuera exhibido en la puerta de esta escuela. Un escudo que es el escudo de la Asamblea también del año 13, pero pintado en forma muy infantil y muy rústica, quizás si la vemos hoy. Ese es un escudo que yo te lo he hecho un chiquito de 5 años, 10 años, una cosa así. Bueno, en realidad es un escudo de los primeros rudimentarios que había y se conservan también en la misma sala
de la Casa de Gobierno de Jujuy junto con la bandera de nuestra libertad ¿Qué civil. otras banderas, Juan, usaron el escudo, las armas de la Asamblea del año 13? Vos fíjate que también se ha conservado en el Museo Histórico de Montevideo una bandera atribuida al regimiento número 7 de infantería formado por pardos y morenos. Nos dice la historia que era un regimiento de élite, un regimiento modelo, que después estuvo acá en Tucumán con el Ejército del Norte, lo trajo el general San Martín. Pero en aquel momento, para el año 1813, noviembre de 1813, que está datada esta bandera, sirvió en la banda oriental a mandos del general Toribio de Luzuriaga, que era el jefe de este regimiento de pardos y morenos, regimiento número 7 de infantería. Y una bandera muy rara, bandera blanca, donde tiene las armas de la Asamblea, el escudo nacional en el medio, tiene en los dos extremos superiores una especie de cucarda con los colores de la bandera actual, con distintivos de Buenos Aires, que es la ciudad de origen de este regimiento, y de la bandera del escudo salen dos banderas, fíjate vos, azules y blancas. En ese momento no había una uniformidad de banderas, había banderas muy distintas, muy dispersas en ese momento. Entonces, que hacían uso de la forma. Exacto. Ese escudo también tiene arcos y flechas simbolizando el origen americano de este regimiento. Está galardonado también con rosas, en símbolo de Santa Rosa de Lima, que es patrona de América, de las Américas. Entonces, tiene toda una simbología netamente americana y al final se ven trofeos, se ven balas de cañón, cañones, armas, como para simbolizar que es una bandera netamente guerrera. Además bien barroca. Exactamente, llena de... Cosa que es una bandera muy rara, muy particular, y no está muy difundida acá porque se conserva en Uruguay y no en la Argentina, donde debiera... Es un símbolo más uruguayo que argentino. Es argentino en realidad, pero como quedó allí, se lo guarda y se lo exhibe en Uruguay. Esa es una bandera también que tuvo vigencia en aquella época. Juan, ¿pero esas son las únicas banderas o hay una en particular también? Bueno, vos fíjate que hay una muy curiosa, de la cual no se ha conservado hasta el día de hoy, pero sin embargo ha llegado a nosotros por la narración de un testigo realista altoperuano, el cual antes de la batalla de Vilcapugio dice que vio salir de una ciudad altoperuana al ejército del regimiento número 1, que es el famoso regimiento de Patricios. Y él dice que lo vio salir con una bandera azul y blanca, ya no celeste, habla de azul y blanca, ya aparentemente tendría dos franjas. Que dice también que tenía una cruz, que probablemente sea la cruz de Borgoña española, la cruz cruzada roja, ¿sí? Y encima las armas de la Asamblea, donde dice que tiene el símbolo de la libertad arriba, evidentemente es el gorro frigio, ¿sí? Tiene los laureles y tiene el sol. Esta es la descripción quizás más antigua de esta combinación de símbolos, donde tenés combinaciones de símbolos hispánicos, coloniales, como es la bandera con la cruz de San Andrés, la cruz de Borgoña, y también tenés los símbolos de la Asamblea sobre los colores patrios también. El jueves 16 salió el número 1 con 1.400 hombres con su bandera de la patria entre azul y blanco y una cruz al medio, que tenía dicha bandera y arriba del escudo, en la lanza, la insignia de la libertad. Testimonio de un realista altoperuano que data de septiembre de 1813. ¿Y hay alguna otra historia, simbologías, algo asociado al escudo? Sí, pero eso te lo cuento enseguida, ¿querés? Juan, me habías dicho que había varias cosas más para contar. Comencemos, dale. Bueno, ¿qué significó el escudo en todo esto? El escudo argentino significó algo muy importante, significó trasplantar tradiciones que eran propias de Europa o simbología propia de Europa al continente americano. Empecemos por lo más simple, lo más sencillo, lo que está a la vista de todo el mundo, el gorro frigio. Ok. El gorro frigio, originario del oriente, de Persia, pasa a Turquía, Frigia, de allí al Mediterráneo, de allí a Francia, traído paso por Roma, vos te acordarás, con los manumitidos, los esclavos. Los esclavos. Y de Francia se lo toma en ese pase francés que, trasplantado a nosotros, viene como encarnado en nuestro escudo nacional. El gorro frigio. El gorro frigio fue a partir de nosotros, a partir del escudo argentino, propagado en los distintos países de América Latina como símbolo de la libertad. Por ejemplo, el escudo boliviano, el escudo colombiano,
el escudo de Hacienda del Paraguay, por ejemplo, el escudo de las provincias centroamericanas, de Nicaragua, de Cuba. Es decir, todos ellos tienen este símbolo de la libertad, que es el gorro frigio, tomado, trasplantado de la Argentina al Nuevo Mundo por el escudo argentino. Con la misma simbología. Con la misma simbología, libertad. Con la misma interpretación. Exacto. Ahora bien, vos fíjate también que este signo, que es el gorro frigio, es muy importante porque ha llegado a ser tan propio nuestro. Vos fíjate que este gorro frigio es un signo tan argentino, que ha tomado tanta carta de ciudadanía nuestra, que ha llegado a representar hasta la misma Argentina. Fíjate vos, la pirámide de Mayo, que es el primer símbolo patrio que hay en Buenos Aires. Sí, ¿no tiene una escultura donde está toda la simbología asociada? Claro, vos fíjate que la pirámide de Mayo tenés, en la década de 1860, un escultor francés se le encomendó que le hiciera un adorno para el río porque estaba pelada, tenía solamente una esfera encima de la pirámide de Mayo. Entonces, este escultor, digamos, confeccionó una escultura de más de 3 metros de altura que era la enseña de la libertad. Y tenía dos de los símbolos del escudo. Tenía el gorro frigio en la cabeza, una mujer con una túnica, llevaba la pica en una de sus manos y en la otra llevaba un escudo ovalado, ¿sí? Un escudo ovalado con las armas de la Asamblea del año 13. Y a partir de allí se simbolizaba mucho el gorro frigio con la mujer. La mujer tuvo mucha participación en la Revolución Francesa. La mujer en la Revolución Francesa intervenía con las picas, es algo muy característico. Exacto. Y vos fíjate que las mujeres muchas veces andaban al par de la guillotina con las picas, esperando que cayeran las cabezas para clavarlas en las picas y exhibirlas al resto de la multitud. La mujer tuvo una participación muy importante y es muy importante que un francés haya reflejado a la mujer en esto. Vos fíjate que los tucumanos tenemos en la Plaza Independencia el símbolo de la libertad de la Argentina con un gorro frigio rompiendo unas cadenas. ¿Y quién es? Exacto, una mujer. Lola Mora casualmente fue la autora de esto. Otro ejemplo, para fines del siglo XIX, otro artista francés se le encomendó que grabara un perfil representativo de la Argentina. ¿Y qué graba este artista francés? Graba el perfil de una mujer con los pelos al viento y con un gorro frigio. Y esa imagen se colocó en las distintas monedas argentinas a partir de fines del siglo XIX, simbolizando nuevamente la República Argentina, la libertad, la independencia, con este gorro frigio que se hizo propio de la Argentina. ¿Y los otros símbolos, Juan? Porque hasta ahora está muy magnificado el gorro frigio, la pica. Bueno, la pica, por ejemplo, fue también otro elemento que tomó cartas de ciudadanía en la Argentina. Vos te acordarás de que a raíz de su incorporación en nuestros símbolos patrios, que es el escudo, después pasó a ser parte del escudo de la Armada, que es también una modificación del escudo nacional. El mismo escudo del Partido Justicialista, por ejemplo, también la tiene la pica y tiene también el gorro frigio como símbolos de lo que es la Argentina. Y a partir de su introducción y de la llegada del general San Martín, que coincidieron prácticamente en forma simultánea, la lanza, que es una derivación de la pica, ya se empezó a ver como una arma bastante apetecible, que antes a los jinetes cuando se les daba una lanza no te querían saber nada, decía que se los iba a condenar directamente a la muerte, preferían armas de fuego directamente con la caballería, y fue el general San Martín y el uso de la pica en el escudo lo que le dio este renombre, y tal es así que después en las guerras civiles los gauchos se manejaban sobre todo con las lanzas, con las chuzas, que eran las manifestaciones de las picas. Hablamos para la batalla de Tucumán. Exacto. Del ala que manejaba Belgrano, que eran los lanceros. Y vos fíjate que muy relacionado también con la pica y con el gorro frigio, tenemos que con posterioridad Martín Miguel de Güemes, ¿sí?, adopta el gorro frigio como característico de sus infernales, de su división de gauchos infernales en el norte defendiendo la frontera. Y los viste de rojo prácticamente a todo su ejército, siguiendo el color del gorro frigio del bonnet rouge de los franceses. Sí. Con posterioridad, Juan Manuel de Rosas toma el color rojo del gorro frigio y también viste a sus hombres de rojo con una especie de sombrero muy parecido al gorro frigio, a las tropas federales, y el color rojo lo toma como simbología de la ideología federal para contraponerla contra la ideología liberal o constitucionalista que pretendía organizar el país en forma constitucional. Y las banderas de la época de Rosas, por ejemplo, eran la bandera argentina actual, nada más que en colores azules, azul, blanco y azul. Y en cada ángulo de la bandera
había gorros frigios rojos con leyendas partidarias alusivas. Bueno, eso por un lado del gorro frigio y de la pica. Después tenemos tanto el sol como la corona de laureles atados con una cinta, que vinieron también trasplantadas de Europa, de la antigua Roma, de los distintos símbolos franceses también, que tomaron carta de ciudadanía aquí, y nuestro escudo fue el pionero porque después otros escudos también latinoamericanos tomaron esta simbología, tanto el sol como la corona de laureles, para representarnos. Ahora tomo la simbología y lo que representaba la simbología. ¿Qué tiene de cierto, Juan, y de asidero el hecho de que toda esa simbología representa una influencia masónica? Pues fíjate que se ha dicho mucho de eso, de que se atribuyeron influencias masónicas al escudo argentino, sobre todo porque venía de un partido, un club político de la Revolución Francesa, muy influenciada por la masonería. Sin embargo, si nos ponemos a analizar fríamente los datos, veremos que nada de esto es así. En primer lugar, no se observa ningún signo de neta factura masónica en el escudo argentino. Por ejemplo, no hay un triángulo con un ojo en el medio, no existe una pala, un compás, una estrella, símbolos con 3 puntas que son de típica naturaleza masónica. Al contrario, nada de eso tenemos en nuestro escudo. Sí tenemos en el escudo signos de manifiesto origen republicano y revolucionario, como por ejemplo la pica, como por ejemplo el gorro frigio, como por ejemplo las manos. Sí tenemos por ejemplo la corona de laureles, que representa influencia romana o de la antigüedad, pero ninguno de ellos refiere una manifestación netamente masónica. Es más, no todos los revolucionarios franceses eran masónicos, no todos los republicanos franceses eran masónicos, no todos los revolucionarios argentinos o los republicanos argentinos también lo eran. Entonces, me parece que identificar el escudo argentino con signos masónicos es una exageración y no tiene ningún tipo de asidero. La verdad que te agradezco, Juan, esta historia que compartimos, así que espero que sigamos así. Pero por mayor de los gustos, Luisito. Te agradezco mucho, Juan. Te invito a un café. Dale, vamos. Dale. Viene bien.